¿Te has sentido alguna vez abrumado por tus preocupaciones sin saber cómo acercarte verdaderamente a Dios? Quizá has deseado orar con confianza, pero el temor y la duda se han interpuesto. En este viaje que estás por iniciar, descubrirás cómo orar como Jesús y conectar realmente con tu Creador a través de las enseñanzas bíblicas. Tal vez has oído que orar consiste en cerrar los ojos y recitar palabras. Sin embargo, la Biblia nos revela una perspectiva más profunda. La oración es el medio para soltar tus miedos, descansar en la voluntad de Dios y experimentar su presencia en cada momento de tu vida. Verás que no importa tu trasfondo o tu experiencia previa, lo esencial es un corazón sincero que anhele comunicarse con el Padre Celestial. Este video te mostrará un paso concreto para que tu relación con Dios sea más real, íntima y poderosa. Aprenderás a perseverar cuando las respuestas parezcan lejanas, a confiar en tu plan perfecto cuando los obstáculos se hagan presentes y a entregar tus preocupaciones a aquel que te ama de manera incondicional. Todo comienza cuando decides dejar atrás la vergüenza, el perfeccionismo y las inseguridades para abrirte a la guía y al amor inagotable del Padre. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: hoy elijo orar con libertad, confiando en que Dios disipa mis temores y me sostiene con su plan perfecto. Que esta afirmación sea tu punto de partida para experimentar una transformación genuina y vivir cada día con la convicción de que Dios está a tu lado, listo para escuchar tu voz. Número 1. El primer paso, reconociendo nuestro anhelo de orar y confiar en el plan de Dios. Imagina por un momento que estás en un lugar tranquilo, quizá un amanecer en la montaña o en la soledad de tu habitación. Sientes dentro de ti una inquietud, un anhelo de hablar con Dios, pero te detienes. ¿Cómo empiezo? ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Dios realmente me escucha? No estás solo en este sentimiento. De hecho, los mismos discípulos de Jesús, aquellos que caminaban a su lado y lo veían hacer milagros, sintieron la misma necesidad. Señor, enséñanos a orar. Lucas 11. El deseo de orar no es algo que simplemente surge de la nada. Generalmente nace en los momentos en que reconocemos nuestras limitaciones, cuando la vida nos presenta desafíos que nos hacen darnos cuenta de que no podemos con todo. Es en esos momentos cuando miramos a Jesús y encontramos en Él un modelo de comunión con Dios. Lo vemos retirarse a lugares apartados, buscar la presencia del Padre con una confianza plena. Si el Hijo de Dios consideraba esencial la oración, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí surge un problema: el miedo. Muchos de nosotros evitamos orar porque pensamos que lo haremos mal. Nos preocupa no usar las palabras adecuadas, no sentir la emoción correcta o incluso no saber qué decir. Hay quienes piensan que Dios solo escucha a los que tienen una oración elocuente y bien estructurada, pero esto no es cierto. Jesús no enseñó a orar con sinceridad. Él nos mostró que lo importante no es la forma, sino el corazón con el que nos acercamos. La clave está en la humildad. Cuando el discípulo en Lucas pidió a Jesús que le enseñara a orar, no lo hizo con pretensión, sino con el deseo genuino de aprender. Así es como debemos acercarnos a Dios, reconociendo que no sabemos, que necesitamos ayuda. La humildad es lo que nos impulsa a buscar la enseñanza de Cristo y a dejar que sea Él quien nos guíe en nuestra relación con el Padre. Y aquí es donde entra la fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarnos a Él, primero debemos creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es decir, cuando oramos, lo primero que debemos hacer es confiar en que Dios nos escucha. No importa si nuestra oración es breve o si no sabemos bien cómo expresarnos. Lo que importa es que lo buscamos con un corazón sincero. Confiar en el plan perfecto de Dios nos libera del miedo al fracaso.
A veces queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato o de la forma en que imaginamos, y cuando no sucede, nos frustramos. Pero Dios no trabaja según nuestro reloj. Él ve el panorama completo y actúa en el momento preciso. Cuando entendemos esto, dejamos de temer y comenzamos a descansar en su voluntad. Dios está siempre disponible. No hay horarios ni reglas estrictas para hablar con Él. No tenemos que esperar a estar en un templo o a encontrar el ambiente perfecto. La oración es el puente que nos conecta con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto. Cuando decimos, Señor, enséñame a orar, abrimos nuestra mente y nuestro espíritu para recibir su guía. Dios nos lleva poco a poco, nos enseña a través de su palabra, a través de experiencias y sobre todo a través de su amor. No se trata de una habilidad que se perfecciona de la noche a la mañana, sino de un camino que recorremos día tras día. Cada vez que oramos, por más simple que sea nuestra oración, algo en nosotros empieza a cambiar. Nuestro espíritu se fortalece, nuestra relación con Dios se profundiza y empezamos a ver su mano obrando en nuestra vida. Es un proceso de transformación progresiva en el que Dios nos moldea, nos enseña y nos acerca más a Él. El crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto buscamos. A veces nos sentimos estancados, pensamos que no avanzamos lo suficiente, pero lo que realmente importa es la constancia. Orar no es cuestión de emociones pasajeras, sino de una relación que se construye con el tiempo. Al final del día, una buena manera de reflexionar es preguntarnos, ¿hoy busqué a Dios? ¿Tomé un momento para hablar con Él? ¿Reconocí su presencia en mi vida? Estas preguntas no son para juzgarnos, sino para ayudarnos a ser más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Uno de los mayores obstáculos en la oración es el perfeccionismo. Creemos que hay una forma ideal de orar, y cuando no alcanzamos ese estándar, nos sentimos frustrados. Pero Dios no busca perfección en nuestras palabras, sino autenticidad en nuestro corazón. Orar es, en esencia, hablar con nuestro Padre Celestial, abrirle nuestro corazón sin filtros, sin miedo al juicio. Si sientes el deseo de aprender a orar, no lo ignores. Ese anhelo es el Espíritu Santo llamándote a una relación más profunda con Dios. No importa si al principio sientes que no sabes cómo hacerlo. Lo importante es dar el primer paso, con humildad y con fe. Así como los discípulos pidieron a Jesús que los guiara, hoy podemos hacer lo mismo. Solo necesitas decir, Señor, enséñame a orar, y confiar en que Él, poco a poco, te llevará a descubrir la belleza de hablar con tu Creador. Número 2. Intimidad con Dios. Encuentra un refugio para soltar tus temores. A veces sentimos que el mundo es demasiado ruidoso. Nos levantamos con la mente llena de preocupaciones, con el teléfono vibrando, con 1000 cosas por hacer. Nos sentimos agotados, aunque apenas sea el inicio del día. Y en medio de todo ese caos surge una pregunta. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo puedo escuchar su voz cuando hay tanto ruido dentro y fuera de mí? Jesús nos dio la clave en Mateo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La intimidad con Dios no ocurre en el bullicio. No sucede cuando estamos corriendo de un lado a otro sin darle un espacio real. La intimidad ocurre cuando escogemos un refugio, un lugar especial donde podamos soltar nuestras cargas, cerrar la puerta y estar solo con Él. No es solo un acto físico, es una postura del corazón. Es aprender a habitar en su presencia, como dice Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es encontrar ese lugar de seguridad donde el miedo, la ansiedad y la incertidumbre pierden poder sobre nosotros. Y quizá aquí es donde surge una lucha interna. Pero ¿cómo sé que Dios está ahí? ¿Cómo puedo experimentar su presencia? No se trata de sentir algo sobrenatural cada vez que oramos. A veces simplemente se trata de aprender a confiar. Jesús nos dice que el Padre está en lo secreto.
Eso significa que aunque no lo veamos con nuestros ojos, aunque no sintamos algo inmediato, Él está ahí, nos escucha, nos rodea, nos acompaña en cada palabra que susurramos, en cada lágrima que derramamos, en cada silencio donde nuestro corazón simplemente no tiene fuerzas para hablar. Cuando nos refugiamos en la presencia de Dios, algo empieza a suceder en lo más profundo de nosotros. Es como si nuestras preocupaciones, que antes parecían montañas imposibles de escalar, de pronto se pusieran en perspectiva. Empezamos a ver la vida desde un lugar diferente. Ya no desde el miedo, sino desde la paz. Ya no desde la desesperación, sino desde la confianza en que Dios tiene el control. Para experimentar esta intimidad con Dios, necesitamos crear el hábito de buscarlo con intención. No se trata de orar solo cuando estamos en crisis, sino de hacer de su presencia un refugio constante. Escoger un tiempo, un lugar, apagar el teléfono, apartarnos de las distracciones. No hay una fórmula rígida, pero sí una disposición del corazón. Decir, Señor, aquí estoy, enséñame a estar contigo. Y aquí hay algo importante. Dios no nos pide palabras perfectas. No nos pide que lleguemos con discursos elaborados o frases poéticas. Nos pide honestidad. Él quiere que le hablemos con la misma sinceridad con la que hablaríamos con un padre amoroso. Que le contemos lo que nos duele, lo que nos asusta, lo que no entendemos. Que le abramos nuestro corazón sin miedo a ser rechazados. En ese lugar secreto con Dios encontramos algo que el mundo no puede darnos. Paz en medio de la tormenta. Quizá las circunstancias no cambien de inmediato, pero nuestro interior sí. En su presencia nos renovamos, encontramos fuerzas, recibimos dirección. Aprendemos a escuchar su voz no solo en grandes revelaciones, sino en los pequeños susurros de su amor. A veces ni siquiera necesitamos decir nada, solo estar ahí, aquietarnos, respirar en su presencia, adorar sin palabras, porque en esos momentos de silencio sagrado es cuando su sombra nos cubre, cuando su abrazo invisible nos envuelve, cuando todo lo que parecía insoportable se vuelve llevadero porque sabemos que no estamos solos. Si hoy sientes que Dios está lejos, que no escuchas su voz, que la ansiedad te consume, te invito a hacer algo. Busca tu aposento. Encuentra ese lugar donde puedas cerrar la puerta, aunque sea solo por unos minutos. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Dile a Dios lo que sientes o simplemente quédate en silencio y deja que su presencia te llene. No hay miedo que pueda prevalecer bajo la sombra del Omnipotente. No hay angustia que su amor no pueda calmar. No hay carga tan pesada que Él no pueda llevar por ti. Lo único que tienes que hacer es dar el primer paso, entrar en su presencia, confiar y descansar. Número 3. La fe que despierta milagros. Deja atrás tus miedos y confía en el poder de Dios. Imagínate por un momento que estás de pie frente a una puerta cerrada. Sabes que del otro lado está la respuesta que necesitas, la ayuda que has estado esperando, la paz que tu corazón anhela. Pero hay algo que te detiene, la duda. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si lo que estoy pidiendo es demasiado grande? ¿Y si no soy digno de recibirlo? Esas preguntas han cruzado la mente de todos en algún momento, pero Jesús nos dejó una clave poderosa en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe es el puente que nos conecta con el poder de Dios. No es una emoción pasajera ni una idea abstracta, es la convicción de que Dios es real, que cumple sus promesas y que nuestras oraciones tienen un impacto en lo invisible. Sin fe, la oración se convierte en simples palabras, pero cuando oramos creyendo, algo cambia en nuestro espíritu. Empezamos a ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran y nos aferramos a la verdad de que Dios está obrando, aunque todavía no lo veamos. Pero aquí está el desafío. La fe y el miedo no pueden coexistir en el mismo espacio. Muchas veces nos encontramos atrapados en la incertidumbre, paralizados por el temor a no recibir lo que pedimos. Y sin darnos cuenta, ese miedo nos impide orar con libertad.
Sin embargo, cuando confiamos en el carácter de Dios, en su amor y en su fidelidad, aprendemos a soltar esos miedos y a presentar nuestras peticiones con una confianza radical. Orar con expectativa es algo que cambia la dinámica de nuestra relación con Dios. En Marcos 11:24, Jesús no solo nos dice que pidamos, sino que creamos que ya lo hemos recibido. Esa es la actitud de alguien que sabe que su Padre Celestial es generoso y que responde en su tiempo perfecto. No siempre veremos la respuesta de inmediato, pero la fe nos permite esperar sin ansiedad, confiando en que Dios está trabajando, aunque aún no lo comprendamos. Dios no se acerca a los que oran por costumbre o por apariencia, sino a los que lo buscan de corazón. Salmo 145:18 lo deja claro. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No importa si tu oración es larga o corta, si hablas con palabras sencillas o elocuentes, lo que realmente importa es la sinceridad con la que te acercas. Dios no espera perfección, solo espera un corazón dispuesto a confiar en Él. Y aquí viene una de las pruebas más difíciles de la fe, la espera. Todos queremos que Dios nos responda de inmediato, pero la fe nos enseña a confiar en que sus tiempos son mejores que los nuestros. A veces la respuesta es sí, otras veces es espera, y en algunos casos es un no que nos protege de algo que no podemos ver, pero cada respuesta de Dios es perfecta. No se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de aprender a confiar en Él sin condiciones. Cuando miramos la Biblia, encontramos ejemplos de personas cuya fe activó el poder de Dios en sus vidas. Abraham creyó en la promesa de Dios incluso cuando parecía imposible. La mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús con la certeza de que solo con tocar su manto sería sanada. Ninguno de ellos tenía pruebas visibles de que recibirían su milagro, pero tenían fe, y esa fe los llevó a ver la gloria de Dios. Una de las formas más efectivas de fortalecer nuestra fe es sumergirnos en la palabra de Dios, leer sus promesas, recordar sus obras y meditar en lo que Él ha hecho nos ayuda a construir una fe inquebrantable. Cuando enfrentamos la duda, podemos aferrarnos a las Escrituras y recordar que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no está lejos. No necesitamos hacer grandes esfuerzos para atraer su atención. Él ya está cerca, esperando que lo busquemos con sinceridad, pero a veces cuando no vemos respuestas inmediatas, nos desanimamos y dejamos de orar. Sin embargo, Jesús nos enseñó a perseverar. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque la oración constante nos transforma y nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Compartir nuestra fe con otros también nos fortalece. Cuando escuchamos testimonios de cómo Dios ha respondido a las oraciones de otras personas, nuestra fe crece. Nos damos cuenta de que si Dios lo hizo por alguien más, también puede hacerlo por nosotros. Y cuando compartimos nuestras propias experiencias, inspiramos a otros a confiar en Dios. Cada vez que el miedo intente apagar tu fe, reemplázalo con una verdad de la palabra. En lugar de pensar, ¿y si Dios no me escucha?, declara, Dios está cerca de los que lo invocan de verdad. En lugar de decir, no sé si esto va a suceder, afirma, todo lo que pida en oración, creyendo, lo recibiré. Cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios, el miedo pierde poder y la fe se fortalece. Si sientes que tu oración ha perdido fuerza, que oras sin expectativa o que el miedo ha tomado el control, hoy es el momento de dar un paso de fe. No tienes que tenerlo todo resuelto, solo necesitas creer. Cree que Dios está escuchando, cree que Él tiene un plan, cree que su amor es más grande que cualquier incertidumbre, porque cuando la fe se activa, los milagros ocurren. Número 4. Alinea tu corazón con Dios. El poder de confiar en su voluntad para soltar tus temores. A veces nos encontramos orando con el corazón lleno de expectativas, esperando que Dios responda exactamente como lo hemos imaginado. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta no llega de la manera en que esperábamos? ¿Significa que Dios no escuchó?
que nuestra oración no fue lo suficientemente fuerte? Es aquí donde necesitamos recordar una verdad fundamental. Dios siempre escucha, pero responde conforme a su voluntad, no a nuestras demandas. Primera de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios ve el panorama completo. Mientras nosotros nos aferramos a lo que creemos que es mejor, Él, en su amor infinito, nos protege de lo que no entendemos. Nos cuesta confiar porque solo vemos el presente, pero Él ve el pasado, el futuro y todo lo que necesitamos para llegar a nuestro propósito. A veces pedimos cosas que creemos que nos harán felices, pero que, en realidad, podrían desviarnos del plan perfecto que Dios diseñó para nosotros. Por eso, cuando oramos alineados con su voluntad, no estamos limitando nuestra vida, sino asegurándonos de que caminamos en el mejor camino posible. Pero aquí está el desafío: rendir nuestros planes personales. Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios significa soltar la necesidad de control. Es aceptar que su camino es mejor, aunque al principio no lo entendamos. Es confiar en que si Él dice «espera», es porque hay algo que está preparando, y si dice «no», es porque tiene algo mucho mejor. La confianza es la base de todo. Primera de Juan 5:14 nos habla de la seguridad de ser escuchados por Dios, pero solo cuando pedimos conforme a su voluntad. No se trata de convencer a Dios de que haga lo que queremos, sino de entrar en un estado de paz al saber que Él responderá de la mejor manera. No oramos para cambiar la mente de Dios, sino para cambiar nuestro corazón y alinearlo con su propósito. Romanos 12:2 nos invita a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que, en la medida en que conocemos a Dios y su palabra, nuestra forma de orar cambia. Dejamos de hacer oraciones desesperadas y comenzamos a orar con fe y serenidad. Pasamos de pedir desde la ansiedad a pedir desde la confianza, de exigir respuestas inmediatas a aprender a descansar en su tiempo perfecto. Es importante examinar nuestras motivaciones. Antes de presentar nuestras peticiones, podríamos preguntarnos: ¿estoy pidiendo esto por temor, por egoísmo o porque realmente glorifica a Dios? A veces queremos algo con tanta insistencia que olvidamos preguntarle a Dios si realmente es lo mejor para nosotros. Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo en Getsemaní cuando oró: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. Si el Hijo de Dios, en su momento más difícil, entregó su voluntad al Padre, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a confiar? Confiar en la voluntad de Dios también nos da paz en decisiones difíciles. Hay momentos en los que tenemos que elegir entre caminos que parecen igualmente inciertos. En esas situaciones, descansar en que Dios nos guiará nos libera de la ansiedad de tomar la decisión equivocada. No estamos solos en esto. Dios es nuestro guía, nuestro refugio, nuestro Padre que nos sostiene incluso cuando no sabemos cuál es el siguiente paso. Una de las maneras más claras de entender la voluntad de Dios es a través de su palabra. La Biblia es un mapa que nos muestra principios de vida, dirección y promesas que nos ayudan a discernir qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Cuando oramos conforme a la palabra, nuestras peticiones dejan de ser deseos momentáneos y se convierten en declaraciones de fe arraigadas en su verdad. Rendir nuestra voluntad no es perder el control, es entregarlo en las manos de alguien que sabe exactamente lo que necesitamos, es pasar del miedo a la seguridad, de la incertidumbre a la paz. No significa que nunca enfrentaremos dudas, pero sí que aprenderemos a responder a ellas con confianza en que Dios tiene el control. Cada vez que la incertidumbre intente llenar nuestro corazón, podemos hacer esta declaración: Señor, confío en tu perspectiva infinita. Alineo mis planes con los tuyos, sabiendo que tu voluntad es perfecta.
Y cuando realmente creemos eso, podemos orar sin miedo, sabiendo que lo que viene de la mano de Dios es siempre mejor de lo que podemos imaginar. Número 5. La autoridad de Jesús. Libérate del miedo al orar en su nombre. Hay momentos en los que nos sentimos completamente abrumados. Problemas, preocupaciones, miedos que nos paralizan. Oramos, pero a veces nos preguntamos si nuestras palabras realmente están llegando a Dios. ¿Nos está escuchando? ¿Nos responderá? Y entonces leemos las palabras de Jesús en Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orar en el nombre de Jesús no es solo una frase que agregamos al final de nuestras oraciones. Es una declaración de autoridad, es reconocer que no nos presentamos ante Dios por nuestros méritos, sino respaldados por el Hijo de Dios. Jesús es nuestra puerta de acceso. Sin Él, nuestras propias fuerzas no serían suficientes, pero cuando oramos en su nombre, no estamos orando solos. Estamos presentando nuestras peticiones con el respaldo del mismo Cristo, el que venció la muerte, el que intercede por nosotros, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero hay algo importante que debemos entender. Orar en su nombre no significa usarlo como una fórmula mágica para obtener lo que queremos. No es una llave para abrir cualquier puerta que deseemos, sin importar si es buena o mala para nosotros. Orar en el nombre de Jesús significa someternos a su voluntad, reconocer su señorío y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Cuando decimos, en el nombre de Jesús, lo que realmente estamos diciendo es, Señor, me rindo a tu autoridad. Quiero lo que tú quieres para mí. A veces sentimos que Dios no responde nuestras oraciones, pero Juan 14 nos muestra que cada respuesta está alineada con la gloria del Padre. Si pedimos algo y no sucede, no significa que Dios nos ignora, sino que su respuesta está dirigida a algo mayor. Puede ser un espera, porque el tiempo aún no es el correcto. Puede ser un no, porque hay algo mejor en camino. O puede ser un sí, que transforma nuestra vida de maneras que jamás imaginamos. Y aquí es donde entra la paz. Filipenses nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando oramos en el nombre de Jesús, dejamos de cargar con el peso de la incertidumbre. Nos rendimos, soltamos la ansiedad y confiamos en que Él tiene el control. Porque la paz no viene de saber todas las respuestas, sino de saber en quién confiamos. Hay poder en el nombre de Jesús porque su victoria ya fue ganada. Él venció el pecado, la muerte y toda obra del enemigo. Cuando oramos en su nombre, estamos recordándole a nuestro corazón que no estamos solos en la batalla. Estamos respaldados por aquel que ha vencido todas las cosas. Pero orar en su nombre también significa reflejar su carácter. Jesús enseñó amor, integridad y compasión. Si oramos en su nombre pero vivimos de manera opuesta a sus enseñanzas, nuestras palabras pierden fuerza. Pedir en el nombre de Jesús implica un compromiso de caminar con Él, de buscar parecerse más a Él cada día. Otra barrera que nos impide orar con confianza es la culpa y la vergüenza. Hay quienes sienten que no son dignos de acercarse a Dios, que sus errores los alejan de Él. Pero Jesús vino precisamente para eliminar esa distancia. En Él somos perdonados, restaurados, hechos nuevos. No oramos en nuestro propio nombre, sino en el nombre de aquel que nos justificó con su sangre. El poder de orar en el nombre de Jesús no solo es para nosotros, también es un regalo que podemos extender a los demás. Cuando intercedemos por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que necesitan un milagro, lo hacemos en el nombre de Jesús, creyendo que Él obra en cada situación. No importa qué tan difícil parezca, no hay barrera que su nombre no pueda derribar. Y cuando vengan tiempos difíciles, cuando el miedo intente paralizarnos, podemos aferrarnos a esta verdad.
No hay poder más grande que el nombre de Jesús. No hay situación que Él no pueda transformar. No hay corazón que Él no pueda sanar. Al terminar cada oración con la frase «en el nombre de Jesús», no lo hacemos por costumbre, sino como un acto de fe, como una declaración de que confiamos en su poder, en su amor y en su voluntad perfecta. Si hoy sientes que tus oraciones han perdido fuerza, si el miedo o la duda han tratado de robarte la paz, recuerda esto. El nombre de Jesús no es solo una palabra, es la autoridad más grande que existe. Habla con Dios, preséntale tus cargas y confía en que Él está obrando. No porque lo merezcamos, sino porque Jesús ya pagó el precio. Y cuando oramos en su nombre, oramos con la certeza de que su poder está obrando. Su paz nos está cubriendo y su voluntad se está cumpliendo, aun cuando no la entendamos por completo. Número 6. Perseverar sin temor. La oración constante que derriba barreras y libera bendiciones. Hay momentos en la vida en los que parece que nuestras oraciones solo rebotan contra el techo. Nos arrodillamos, clamamos, suplicamos, y el cielo parece estar en silencio. Nos preguntamos, ¿Dios me escucha? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Será que mi oración no es suficiente? Pero Jesús, sabiendo que sus seguidores enfrentarían estos momentos de incertidumbre, contó una parábola en Lucas 18, donde nos enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. La persistencia en la oración no es solo una prueba de resistencia, es una evidencia de fe. Seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, es confiar en que Dios tiene el control. Es poner nuestra esperanza en su fidelidad y no en nuestras circunstancias. La fe no es solo creer cuando las cosas suceden, sino seguir creyendo cuando todo parece estar en pausa. Jesús nos contó la historia de una viuda que tenía una causa pendiente con un juez injusto. Ella insistió, día tras día, hasta que el juez finalmente le hizo justicia. Y Jesús explicó que si incluso un juez que no temía a Dios terminó respondiendo a la persistencia de la mujer, cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama escuchará nuestras oraciones. Pero hay algo clave en esta historia. La viuda no dejó de insistir. Ella sabía que la respuesta llegaría y eso le dio la valentía de seguir tocando la puerta. Cuando la espera se prolonga, el desánimo empieza a filtrarse en nuestro corazón. La mente nos dice que no vale la pena seguir orando, que tal vez Dios ya decidió no responder. Pero aquí es donde la disciplina espiritual juega un papel fundamental. No oramos porque siempre sintamos ganas de hacerlo, oramos porque sabemos que Dios es fiel. Cuando persistimos en la oración, nuestra relación con Él se fortalece y nuestra mente se llena de su paz en lugar de dudas. Gálatas 6:9 nos da un principio que aplica tanto en la oración como en la vida diaria. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La respuesta llegará en el tiempo de Dios. A veces parece que Él está tardando, pero lo cierto es que Él nunca llega tarde. Hay cosas que no podemos entender en el momento, pero cada oración es como una semilla. No todas germinan al instante, pero ninguna se pierde. Cada una crece en el tiempo perfecto. Cuando la espera se hace difícil, algo que nos ayuda a seguir firmes es recordar respuestas pasadas. ¿Cuántas veces hemos orado y visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas? Cuando nos enfocamos solo en lo que aún no ha sucedido, olvidamos los milagros que ya hemos recibido. Mirar hacia atrás y ver cómo Dios nos ha sostenido en el pasado nos llena de confianza para el presente y el futuro. Para desarrollar una vida de oración persistente, necesitamos hábitos. No basta con orar cuando nos acordamos o cuando tenemos una necesidad urgente. Si la oración se convierte en un hábito diario, nuestra relación con Dios será más fuerte y nuestra fe más firme. A veces, un simple recordatorio, una alarma en el teléfono, un versículo en la pared, un cuaderno de oración, puede ayudarnos a mantenernos constantes. Uno de los mayores obstáculos en la oración persistente es la prisa humana. Queremos que Dios responda según nuestro calendario, pero su tiempo
es perfecto. Él ve cosas que nosotros no vemos y nos protege de decisiones apresuradas. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, encontramos descanso en medio de la espera. En lugar de desesperarnos por el cuándo, podemos decir con paz: Señor, confío en ti. Dios no nos diseñó para caminar solos. Cuando compartimos nuestras peticiones con otros creyentes, nuestra fe se fortalece. Unirnos en oración con amigos, familia o grupos de la iglesia nos da apoyo en los momentos de debilidad. No hay vergüenza en decir: necesito oración. Cuando oramos juntos, el peso se aligera y la carga se comparte. A veces, la demora en la respuesta es parte del proceso de crecimiento. Dios usa estos tiempos para moldear nuestro carácter, enseñarnos paciencia y hacernos más dependientes de Él. No es que Dios nos esté castigando o ignorando, es que está obrando algo más profundo en nosotros. Cada oración persistente nos hace más fuertes, nos acerca más a su presencia y nos enseña a confiar sin reservas. En lugar de preguntarnos ¿cuándo responderá Dios?, podemos cambiar la pregunta por una afirmación: Señor, confío en ti y seguiré orando. Porque la oración persistente no es una carga, es un regalo. Es la certeza de que no estamos solos, de que cada palabra es escuchada y de que en el tiempo perfecto Dios responderá. Así que no te rindas. Ora, sigue orando y confía, porque aquel que te escucha es fiel y nunca llega tarde. Número 7. Gratitud que disipa los miedos, alabando a Dios en todo momento. Hay días en los que nos levantamos con la mente llena de preocupaciones. Problemas sin resolver, situaciones que parecen no cambiar, miedos que nos persiguen. Y en medio de todo eso, olvidamos algo poderoso: la gratitud. Salmo 104 nos da una clave espiritual increíble. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, hay una manera de acercarnos a Dios que cambia completamente nuestra perspectiva. Agradecer antes de pedir, alabar antes de preocuparnos. Cuando practicamos la gratitud, nuestro corazón cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que Dios ya ha provisto. En lugar de la ansiedad, aparece la paz. En lugar del temor, aparece la confianza. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, pero cuando aprendemos a ver la vida desde la gratitud, nos damos cuenta de que Dios siempre ha estado obrando, incluso en los momentos en los que pensamos que no pasaba nada. La alabanza y la acción de gracias no son solo actos de adoración, son herramientas espirituales que fortalecen nuestro interior. Cuando alabamos a Dios, declaramos su grandeza por encima de nuestras circunstancias. Decimos: Señor, confío en ti, aunque no entienda lo que está pasando. Sé que sigues siendo bueno, sé que sigues teniendo el control. Y esa declaración tiene poder, cambia nuestra actitud, nos llena de fe. Nos recuerda que no estamos solos. Colosenses 4:2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjate en esta combinación, oración y gratitud, porque no se trata solo de pedir, sino de reconocer que ya hemos recibido. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones, es un estilo de vida. Es un hábito que cuando lo cultivamos nos ayuda a mantenernos firmes incluso en las temporadas difíciles. La gratitud transforma el ambiente. No solo cambia nuestro interior, sino que influye en quienes nos rodean. ¿Te has dado cuenta de cómo estar con alguien que se queja todo el tiempo nos drena la energía? Pero cuando estamos con alguien agradecido, su actitud nos contagia. Un corazón agradecido es luz en la oscuridad, esperanza en tiempos de incertidumbre. Es fácil caer en la rutina de la queja. Nos acostumbramos a enfocarnos en lo que falta, en lo que no salió como queríamos, pero ¿qué pasaría si cada vez que sintiéramos ganas de quejarnos, reemplazáramos ese pensamiento con gratitud? Señor, gracias porque aunque hoy tuve un día difícil, sigo de pie. Gracias porque aunque esta situación no ha cambiado, tengo tu paz. Gracias porque no estoy solo en esto.
Reemplazar la queja con gratitud es un ejercicio poderoso que nos ayuda a soltar temores y ansiedades. Cuando hacemos un recuento de las bendiciones que hemos recibido, nuestra fe se fortalece. ¿Por qué? Porque recordamos que Dios ha sido fiel antes, y si lo ha sido antes, lo será otra vez. Una forma práctica de hacer esto es llevar un diario de gratitud. Escribir 3 cosas cada día por las que estamos agradecidos nos ayuda a enfocarnos en lo bueno y nos da evidencia tangible de la fidelidad de Dios cuando atravesamos momentos difíciles. La alabanza no solo es un acto individual, sino que se fortalece cuando la compartimos con otros. Reunirse con otros creyentes para alabar a Dios multiplica nuestra fortaleza espiritual. Nos damos cuenta de que no estamos solos, de que hay un pueblo que también ha visto la mano de Dios, de que juntos podemos animarnos en la fe. A veces pensamos que la gratitud solo aplica a las cosas grandes, un milagro, una respuesta espectacular. Pero Dios también se mueve en los detalles pequeños. Un nuevo día, un abrazo, una risa, la oportunidad de intentarlo de nuevo. Si esperamos a que sucedan cosas extraordinarias para agradecer, nos perderemos de la belleza de lo cotidiano. Y aquí hay algo poderoso. La alabanza es un arma espiritual. Cuando el miedo nos ataca, cuando la duda nos paraliza, cuando la ansiedad nos oprime, levantar un cántico de adoración cambia el panorama. Porque en la alabanza reconocemos que Dios sigue siendo Dios, que su poder no ha menguado, que su amor nos sostiene. Pablo y Silas entendieron esto cuando, en medio de la cárcel, en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar. Y mientras alababan, las cadenas se rompieron. La alabanza libera. Si hoy sientes que la preocupación está ganando espacio en tu mente, detente y cambia el enfoque. En lugar de preguntarte ¿qué me falta?, pregúntate ¿por qué puedo agradecer? Y si no encuentras nada, recuerda esto. Aún estás aquí, aún tienes propósito, aún hay gracia para ti. Alaba a Dios en todo momento y verás cómo poco a poco el miedo se desvanece y la fe toma su lugar. Número 8. Ríndete sin temor. Humildad ante Dios como puerta a la paz. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que debemos ser fuertes, que no podemos mostrarnos débiles, que debemos tener todo bajo control. Aprendemos a poner barreras, a ocultar nuestras luchas y a depender de nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando esas fuerzas se acaban? ¿Qué hacemos cuando el peso de la vida se vuelve demasiado grande para llevarlo solos? Santiago 4:10 nos da una respuesta clara. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Humillarse ante Dios no significa rendirse en derrota, significa reconocer que no estamos solos, que no tenemos que llevar la carga por nuestra cuenta. Es como el niño que confía plenamente en su padre, que no tiene miedo de pedir ayuda porque sabe que será escuchado. Dios nos llama a acercarnos a Él con esa misma confianza, dejando a un lado el orgullo y entregándole nuestras inseguridades. La humildad es una puerta que abre la posibilidad de ver a Dios actuar en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Santiago 4:10 nos recuerda que cuando bajamos nuestras defensas, Dios nos exalta. Es decir, cuando dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas y reconocemos nuestra dependencia de Él, es entonces cuando vemos su poder manifestarse. Pero mientras sigamos aferrándonos a la idea de que podemos solos, nos perdemos de la grandeza de su ayuda. El orgullo muchas veces se disfraza de autosuficiencia, de la idea de que podemos manejarlo todo sin ayuda, pero esa carga se vuelve pesada. Nos llena de ansiedad, de frustración, de miedo al futuro. Primera de Pedro 5:6 nos da un alivio. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la clave. No es solo reconocer nuestra pequeñez, sino soltar nuestras preocupaciones, literalmente entregarlas a Dios, porque Él cuida de nosotros.
Cuando confiamos en el cuidado divino, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos con el temor de que todo depende de nosotros. Nos damos cuenta de que Dios ha estado obrando desde el principio, que Él ya conoce el final de nuestra historia y que, cuando nos rendimos en sus brazos, encontramos descanso. La verdadera paz no viene de saber todas las respuestas, sino de saber en quién confiamos. La humildad no es debilidad, es fortaleza, es tener la valentía de reconocer que necesitamos ayuda. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de esto cuando lavó los pies de sus discípulos. Él, siendo Dios, no tuvo problema en rebajarse para servir. Nos mostró que la grandeza no se trata de estar por encima de los demás, sino de vivir con un corazón entregado. A veces pensamos que pedir ayuda es un signo de fracaso, que admitir nuestras debilidades nos hace menos. Pero la realidad es que cuanto más nos apoyamos en Dios, más fuertes nos volvemos. Cuando aprendemos a discernir nuestras áreas de orgullo, esas partes donde nos cuesta soltar el control, podemos entregarlas a Dios y permitir que Él transforme nuestro corazón. El alivio del estrés diario comienza cuando dejamos de preocuparnos por cosas que nunca estuvieron en nuestras manos. No podemos controlar todo, pero sí podemos confiar en aquel que lo hace. Cuando soltamos la necesidad de tenerlo todo resuelto, experimentamos la paz que solo Dios puede dar. Dios nos invita a una confianza plena, a un descanso profundo en su amor. No se deleita en nuestro sufrimiento, sino en nuestro bienestar. Quiere que corramos hacia Él sin miedo, sin reservas, con la seguridad de que nunca seremos rechazados. Cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos rendimos a su voluntad, encontramos la verdadera libertad. Si hoy sientes que llevas una carga demasiado grande, si la ansiedad ha llenado tu mente con dudas y preocupaciones, haz esto. Detente un momento y ora con humildad. Dile a Dios: Padre, sin ti no puedo. Hoy dejo mis planes y temores en tus manos, confiando en tu cuidado. Y cada vez que la ansiedad intente regresar, repite esta verdad: Dios me cuida, Dios está en control, no estoy solo. La rendición no es pérdida, es ganancia. Porque cuando soltamos el miedo y el orgullo, cuando nos arrodillamos con un corazón sincero, Dios nos levanta. Y en su amor encontramos todo lo que realmente necesitamos. Número 9. Sanar para orar. El poder liberador del perdón en la presencia de Dios. El perdón no es fácil. A veces nos aferramos a las heridas del pasado porque sentimos que al soltar el dolor, de alguna manera estamos dejando impune la ofensa. Pero la verdad es que el resentimiento no castiga a la otra persona, nos encadena a nosotros mismos. Nos consume por dentro, nos roba la paz y nos aleja de la presencia de Dios. Mateo 5:23 nos deja una enseñanza clave. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve, reconcíliate primero con tu hermano. Esto nos muestra que Dios no solo quiere nuestra adoración, sino que nuestro corazón esté limpio, libre de cargas y rencores. Cuando oramos con resentimiento, nuestro espíritu se siente pesado. Sentimos que nuestras oraciones no fluyen, que algo nos detiene. Y es que Dios mismo nos enseña que el perdón no es opcional, sino esencial para una relación genuina con Él. Marcos 11:25 dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, es un puente que nos conecta con la misericordia de Dios. El resentimiento es un peso que llevamos en el corazón, muchas veces sin darnos cuenta de cuánto nos afecta. Guardar rencor es como sostener una brasa caliente esperando que queme a la otra persona, cuando en realidad nos quema a nosotros. Nos mantiene prisioneros del pasado, nos llena de inseguridad y miedo. Pero cuando perdonamos, las cadenas se rompen, el miedo se disipa, experimentamos una paz que solo Dios puede dar. Dios nos llama a reconciliarnos antes de acercarnos a Él en oración. ¿Por qué? Porque la falta de perdón endurece el corazón.
nos hace insensibles a su voz, nos ciega ante su amor. No significa que el proceso de perdonar sea inmediato o sencillo, pero sí es necesario. A veces esperamos que el otro se acerque primero, que reconozca su error. Pero Jesús nos enseña que el perdón es una decisión personal. No se trata de lo que el otro haga, sino de lo que decidimos hacer en nuestro corazón. Cuando soltamos la necesidad de venganza y dejamos la justicia en manos de Dios, experimentamos verdadera libertad. Perdonar no significa que el daño no existió, ni que estamos justificando lo que pasó. Significa que elegimos no ser esclavos del dolor, que dejamos de vivir atados a la herida y nos entregamos a la sanidad que Dios nos ofrece. Uno de los pasos más poderosos hacia el perdón es orar por la persona que nos lastimó. No es fácil. Al principio puede sentirse imposible, pero cuando lo hacemos, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Nuestra oración deja de ser un grito de dolor y se convierte en una ofrenda de rendición. Decimos, Señor, ayúdame a soltar esto, no quiero cargarlo más. Y Dios, que conoce nuestro corazón, comienza a sanar esas heridas con su amor. No solo el alma se beneficia del perdón, también nuestro cuerpo. Estudios han demostrado que el resentimiento está ligado a problemas de salud como el estrés, la ansiedad y la depresión. No es casualidad que la Biblia nos diga que al perdonar encontramos paz. Dios diseñó nuestro corazón para el amor, no para la amargura. A veces tenemos miedo de que si perdonamos nos vuelvan a lastimar. Pero aquí hay algo importante. Perdonar no significa que debamos permitir el abuso o la injusticia. Significa que no vamos a vivir atados al odio, que elegimos sanar en lugar de alimentar la herida, que confiamos en que Dios es el juez justo y que su justicia es perfecta. El perdón no solo restaura relaciones, también fortalece la unidad en la iglesia, en la familia y en los círculos en los que nos movemos. Cuando aprendemos a perdonar, reflejamos el amor de Dios. Mostramos al mundo que hay una manera diferente de vivir, sin rencores, sin cargas innecesarias. Si hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, hoy es el día para comenzar. No tienes que hacerlo solo. Dios está contigo en este proceso. Un ejercicio que puede ayudarte es escribir el nombre de las personas que te han herido. Ora por ellas. Luego, rompe o quema ese papel como un símbolo de que sueltas el dolor y decides caminar en libertad. El perdón es un acto de valentía. No esperes sentir que estás listo. Hazlo por obediencia, por amor a Dios y por amor a ti mismo. Suelta el peso, libérate del miedo y camina con un corazón liviano. Porque cuando perdonas, abres tu corazón a una vida llena de paz, propósito y comunión con Dios. Número 10. Orar con el poder del Espíritu, quien sostiene nuestro corazón en la debilidad. A veces oramos y sentimos que nuestras palabras no tienen fuerza. Nos faltan las frases, nos cuesta expresar lo que realmente sentimos y en ocasiones solo logramos suspirar con el peso de lo que llevamos dentro. En esos momentos nos preguntamos, ¿me está escuchando Dios si ni siquiera sé qué decir? Romanos 8:26 nos da una respuesta hermosa. Y de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no es solo un ayudador, es nuestro consolador. Es aquel que nos sostiene cuando la carga es demasiado pesada, quien toma nuestras oraciones torpes y las convierte en intercesión poderosa. Cuando el miedo nos paraliza, cuando el dolor nos deja sin palabras, el Espíritu Santo sigue orando en nuestro interior, presentando nuestras necesidades ante el Padre de una manera más profunda de lo que podríamos imaginar. Orar con el Espíritu Santo significa soltar la idea de que debemos hacer todo por nuestra cuenta. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos recuerda que la oración no es solo un acto humano, sino un movimiento divino.
no estamos orando solos. Cada vez que nos acercamos a Dios, el Espíritu está ahí guiándonos, dándonos palabras cuando no las encontramos y fortaleciéndonos para no rendirnos. Cuando aprendemos a depender del Espíritu en la oración, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra relación con Dios deja de ser un simple deber religioso y se convierte en un encuentro real, un momento donde no solo hablamos, sino que escuchamos. Porque el Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también transforma nuestro corazón, nos moldea, nos llena de fe y expulsa los miedos que nos impiden confiar completamente en Dios. Pedir ayuda al Espíritu Santo no es un signo de debilidad, es un acto de humildad. Es reconocer que sin su guía, nuestras oraciones pueden volverse mecánicas, vacías, rutinarias. Pero cuando dejamos que Él tome el control, cada palabra cobra vida. La oración deja de ser solo una lista de peticiones y se convierte en un diálogo íntimo con Dios, donde podemos sentir su presencia real. El Espíritu Santo nos enseña a hacer algo que muchas veces olvidamos en la oración: guardar silencio. No para quedarnos en la nada, sino para permitir que Él nos hable. Muchas veces nos apresuramos en nuestras oraciones, llenamos el espacio con palabras, pero no dejamos que Dios responda. Hacer pausas intencionales, momentos de silencio en los que simplemente decimos: Señor, aquí estoy, háblame, nos abre a una dimensión más profunda de comunión con Él. Cuando oramos con la ayuda del Espíritu, evitamos caer en la rutina vacía. No oramos por costumbre, sino con un corazón despierto a lo que Dios quiere mostrarnos. Hay días en los que sentimos que no avanzamos, que nuestras palabras son las mismas de siempre, pero cuando pedimos la dirección del Espíritu, Él renueva nuestra pasión por la presencia de Dios y nos impulsa a seguir buscando, a seguir confiando. El Espíritu Santo también nos da discernimiento. A veces no sabemos si lo que pedimos es realmente la voluntad de Dios, pero cuando nos dejamos guiar por Él, podemos orar con confianza, sabiendo que Él nos dirige a lo que realmente necesitamos y no solo a lo que queremos en el momento. Su voz nos ayuda a ver con claridad, a entender lo que Dios está haciendo incluso en medio de la incertidumbre. Cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros, oramos con más seguridad. No estamos solos en la oración. No estamos tratando de convencer a Dios de algo. Cristo intercede por nosotros desde el cielo y el Espíritu intercede desde nuestro interior. No hay oración desatendida, no hay palabra que se pierda en el aire. Aun cuando no sabemos qué decir, Dios nos escucha. Si alguna vez has sentido que no puedes orar, que te faltan las fuerzas o que tu corazón está demasiado cargado, recuerda esto: el Espíritu Santo ya está orando en ti. No necesitas una oración perfecta, solo un corazón dispuesto. Solo di: Señor, guíame. Espíritu Santo, toma mis palabras, llévame a la oración que tú quieres que haga. Y descansa en la certeza de que no estás solo. Si quieres experimentar esto, prueba un ejercicio simple. Toma un momento en tu día y quédate en silencio. No intentes llenar el espacio con palabras. Solo respira, cierra los ojos y di: Espíritu Santo, aquí estoy. Y deja que Él haga lo demás. Porque cuando dejamos que el Espíritu ore en nosotros, nuestras oraciones se convierten en una conexión real con Dios, llena de poder, de paz y de propósito. Número 11. Orar con la confianza de un hijo, experimentando al Padre sin temores. Imagina por un momento a un niño que corre con alegría hacia su padre, con los brazos abiertos, sin miedo, sin dudas. No le preocupa si su papá lo recibirá o no, simplemente sabe que es su hijo y que puede acercarse con confianza. Ahora piensa en cómo muchas veces, cuando nos acercamos a Dios, no lo hacemos con esa misma seguridad. Nos detenemos, nos cuestionamos si somos dignos, si Dios realmente nos escucha, si no estaremos molestando con nuestras peticiones. Pero Primera de Juan 3 nos recuerda una verdad increíble. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es solo un título religioso, es una identidad.
Es saber que no somos huérfanos espirituales, que no estamos solos en este mundo tratando de sobrevivir por nuestra cuenta. Romanos 8:15 dice: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Abba es una palabra aramea que significa papá. Es una expresión de cercanía, de confianza absoluta. Dios no es solo un juez justo y poderoso, también es nuestro Padre amoroso, alguien en quien podemos descansar sin temor. Pero muchas veces, las heridas del pasado nos impiden ver a Dios como un Padre bueno. Si hemos sufrido rechazo, abandono o relaciones difíciles, es posible que nuestra imagen de la paternidad esté distorsionada. Tal vez hemos aprendido a depender solo de nosotros mismos, a no esperar nada de nadie para no ser defraudados. Pero Dios no es como las personas. Él nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca nos rechaza. Su amor es incondicional, constante y perfecto. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, el miedo se disipa. No tenemos que preocuparnos por el futuro de la misma manera que un niño no se angustia por lo que comerá mañana, porque sabe que su Padre proveerá. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6 que si Dios cuida de las aves y viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? Saber esto cambia la forma en que oramos. Dejamos de pedir con temor y empezamos a pedir con confianza. Dejamos de pensar que estamos molestando a Dios y entendemos que Él anhela escucharnos. La oración se vuelve más sencilla, más honesta, más real. No necesitamos palabras rebuscadas ni discursos elaborados. Un hijo no necesita un protocolo para hablar con su padre. Puede hablarle en cualquier momento, con sinceridad, con el corazón abierto. Dios no está esperando oraciones perfectas, está esperando un corazón que confíe en Él. Ser hijos de Dios también significa que no tenemos que demostrar nuestro valor o esforzarnos por ganar su amor. Ya somos amados, ya hemos sido adoptados en su familia, y eso nos da seguridad, nos libra del temor a no ser suficientes, del miedo al rechazo, de la ansiedad por el futuro. No importa lo que hayamos hecho o cuántas veces hayamos fallado, nuestra identidad no cambia. Seguimos siendo sus hijos. Y aquí hay algo aún más poderoso. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, nuestra fe crece. Nos atrevemos a soñar más grande, a caminar con valentía, a enfrentar los desafíos de la vida sin miedo. Un niño que sabe que su padre lo protege no teme a la oscuridad, no se preocupa por lo desconocido, porque sabe que alguien más grande cuida de él. Si alguna vez has sentido que Dios está lejos o que no puedes acercarte a Él, quiero recordarte algo. Dios no es un Padre distante. Es un Padre presente, cercano, interesado en cada detalle de tu vida. No está esperando que te acerques con miedo, sino con confianza. Entra en su presencia con la seguridad de que eres su hijo. Hoy puedes hacer una simple declaración de identidad. Soy hijo de Dios, amado y cuidado. No tengo nada que temer. Y cada vez que la duda intente llenar tu mente, repítelo, porque la verdad es esta. Dios es tu Padre y en sus brazos siempre hay un lugar para ti. Número 12. La fuerza de la oración colectiva. Venciendo los miedos unidos en Cristo. Orar a solas es poderoso, pero algo especial sucede cuando oramos en comunidad. Hay momentos en los que sentimos que nuestra fe se debilita, que nuestras palabras se quedan cortas, que la lucha es demasiado pesada para llevarla solos. Pero Dios no nos diseñó para caminar en soledad, sino para apoyarnos unos a otros en la fe. Santiago 5:16 nos dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No solo se trata de orar por nuestras propias necesidades, sino de ser un soporte espiritual para los demás. Cuando nos reunimos con otros creyentes para orar, algo cambia en nuestro interior. Sentimos que no estamos solos, que hay personas que nos sostienen, que alguien más está clamando por nosotros. La unidad en oración fortalece la fe y disipa el miedo. A veces, lo que necesitamos para seguir adelante no es solo nuestra propia oración,
sino la intercesión de alguien más que nos recuerde que Dios sigue obrando. Mateo 18:20 nos da una promesa increíble, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús mismo garantiza que cuando nos unimos en oración, su presencia se hace real. No es solo un acto simbólico, es un encuentro con Dios. Su presencia transforma, fortalece, renueva. Nos recuerda que no estamos luchando solos, sino que el Rey de Reyes está con nosotros. La oración en comunidad también trae sanidad. No solo sanidad física, sino emocional y espiritual. Cuando compartimos nuestras cargas con otros, cuando somos honestos acerca de nuestras luchas, algo se rompe dentro de nosotros. El peso de la culpa, el temor a ser rechazados, la sensación de estar solos en la batalla. El enemigo quiere que vivamos aislados, que sintamos que nadie nos entiende. Pero la oración en unidad nos libera de esa mentira y nos recuerda que somos parte de un cuerpo, de una familia en Cristo. Cuando oramos juntos, la fe se multiplica. A veces cuando enfrentamos problemas difíciles, nuestra fe es pequeña, pero al escuchar a otros orar con convicción, nuestra fe se enciende. Es como una chispa que enciende un fuego, nos inspira a creer, a confiar en que Dios puede hacer lo imposible. Hay testimonios de personas que han visto milagros cuando otros han orado por ellas. Dios responde a la fe colectiva. La comunidad en oración también nos hace responsables unos de otros, nos ayuda a salir del egoísmo, a dejar de mirar solo nuestras propias necesidades y empezar a interceder por los demás. Nos lleva a un nivel más profundo de amor y compasión. Cuando oramos por otros, nos involucramos en sus luchas, nos alegramos con sus victorias y aprendemos a depender de Dios juntos. Si aún no formas parte de un grupo de oración, te animo a buscar uno. No tiene que ser un grupo grande, puede ser solo 2 o 3 personas reunidas con el propósito de buscar a Dios. Hoy en día incluso se pueden formar grupos virtuales donde compartimos nuestras cargas y oramos unos por otros. Lo importante no es la cantidad de personas, sino la unidad en el espíritu. Escuchar testimonios de otros también fortalece nuestra fe. Cuando alguien en nuestro grupo de oración comparte cómo Dios respondió a una petición, eso nos motiva a seguir creyendo. Nos recuerda que Dios sigue obrando, que aún en nuestras luchas, Él tiene el control. La oración en comunidad nos enseña a ser vulnerables, nos permite abrir el corazón sin miedo, sabiendo que estamos en un espacio seguro, rodeados de hermanos y hermanas en la fe que nos apoyan. El enemigo quiere que guardemos nuestras batallas en secreto, pero Dios nos llama a compartir, a ser transparentes y a dejar que otros nos ayuden en la oración. No se trata solo de pedir, sino de persistir. A veces nos desanimamos porque no vemos respuestas inmediatas, pero cuando oramos con otros, hay personas que nos recuerdan que no debemos rendirnos. La comunidad nos da ánimo para seguir clamando, para no soltar la fe. Y cuando Dios responde, celebramos juntos. No hay alegría más grande que ver una oración respondida y poder agradecer a Dios con quienes estuvieron intercediendo. Esto nos motiva a seguir creyendo, a seguir orando y a seguir unidos en el amor de Cristo. Si hoy sientes que estás luchando solo, busca un grupo de oración. Rodéate de personas que te fortalezcan en la fe, y si no encuentras un grupo, empieza uno. Puede ser con un amigo, con tu familia, con tu iglesia, porque cuando oramos juntos, Dios se mueve de una manera especial. Donde hay unidad en el Espíritu, hay poder. Y donde hay poder en la oración, hay milagros, sanidad y restauración. Número 13. Orar sin cesar. Un estilo de vida que derrota los temores diarios. A veces vemos la oración como algo que debe hacerse en un momento específico, en un lugar especial, con palabras estructuradas y en un ambiente de total concentración. Pero ¿qué pasaría si entendiéramos que la oración no es solo un acto, sino un estilo de vida? Primera de Tesalonicenses 5:17 nos da un mandato claro y directo. Orad sin cesar. No dice ora cuando tengas tiempo.
ni ora solo cuando te sientas bien, sino que nos llama a una conexión continua con Dios. Orar sin cesar no significa estar todo el día con los ojos cerrados o de rodillas, sino mantener el corazón en constante diálogo con Dios. Es saber que Él está presente en cada momento, en cada respiro, en cada pensamiento. Es convertir las conversaciones con Dios en algo tan natural como respirar. Cuando aprendemos a vivir en oración constante, el miedo pierde poder sobre nosotros. Muchas veces el temor surge cuando nos sentimos desconectados de Dios, cuando pasamos días sin hablar con Él y nos invade la sensación de que estamos solos. Pero cuando cultivamos el hábito de la oración continua, la presencia de Dios se vuelve real en nuestro día a día. No es solo una idea, es una certeza que nos da paz en medio del caos. Romanos 12 nos da una clave importante: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto nos muestra que la perseverancia en la oración es lo que nos sostiene en los tiempos difíciles. Orar no cambia solo nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón, fortalece nuestra fe y nos recuerda que Dios sigue obrando, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Vivir una vida de oración no significa que debemos usar palabras complejas o seguir una fórmula específica. Es tan sencillo como hablar con Dios en cualquier momento. Un suspiro de gratitud al despertar, una oración silenciosa mientras trabajamos, un pensamiento de confianza cuando estamos en el tráfico. Pequeños momentos que nos mantienen conectados con Él. Cuando dejamos de ver la oración como un evento aislado y la convertimos en un hábito constante, rompemos la rutina espiritual. Ya no se trata de orar solo en la mañana o en la noche, sino de incluir a Dios en cada momento del día. Esto elimina el miedo de no ser escuchados, porque entendemos que Dios está siempre atento a nuestra voz. Para muchos, la falta de constancia en la oración viene de la idea de que hay que hacerlo de manera perfecta. Pero Dios no está buscando oraciones impecables, está buscando corazones sinceros. Si sentimos que no sabemos qué decir, podemos simplemente decir: Señor, aquí estoy. A veces, las oraciones más poderosas son las más simples. Un ejercicio práctico para desarrollar una vida de oración constante es hacer mini pausas a lo largo del día. Detenernos unos segundos, cerrar los ojos y decir: Gracias, Dios. O preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este momento? Este hábito transforma nuestra mentalidad y nos recuerda que Dios está con nosotros en cada paso. Podemos usar estrategias prácticas para mantenernos en oración. Poner alarmas en el teléfono que nos recuerden orar, escribir versículos en lugares visibles o incluso usar recordatorios en el celular con frases como: Dios está aquí, háblale. Estas pequeñas acciones nos ayudan a convertir la oración en parte de nuestra rutina diaria. Otra clave importante es cambiar la queja por oración. Muchas veces pasamos el día preocupándonos, quejándonos en nuestra mente sobre lo que no está funcionando. ¿Y si en lugar de eso, transformamos cada queja en una oración? En lugar de decir: no soporto este día, podemos decir: Señor, dame paz. En lugar de pensar: no sé qué hacer, podemos orar: Señor, guíame. La oración nos lleva de la frustración a la fe. Cuando aprendemos a notar las pequeñas respuestas de Dios en nuestra vida, nuestra gratitud crece. A veces esperamos grandes milagros y no vemos los pequeños detalles en los que Dios nos responde. Un mensaje de ánimo en el momento justo, una solución inesperada, un sentimiento de paz en medio de la tormenta. Dios nos habla constantemente, pero solo cuando oramos con constancia aprendemos a escucharle. Permanecer en oración constante nos lleva a una conexión integral con Dios. No es solo pedir cosas, es incluirlo en cada aspecto de nuestra vida: trabajo, familia, relaciones, decisiones. Cuando aprendemos a caminar con Dios en todo momento, la ansiedad disminuye, el miedo retrocede y la paz gobierna nuestro corazón. Un ejercicio sencillo pero transformador es practicar los ecos de gratitud.
Al finalizar cada hora, tómate unos segundos para decir una oración de agradecimiento. No importa lo que estés haciendo, detente un momento y di: Señor, gracias por este instante. Este hábito crea una mentalidad de gratitud y nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento. La oración no es solo una práctica espiritual, es un estilo de vida. No esperes el momento perfecto para orar. No dejes que la rutina te aleje de la conversación más importante de tu vida. Habla con Dios, escúchalo, búscalo en cada instante, porque cuando vivimos en oración, vivimos en paz. Cuando oramos sin cesar, vencemos el miedo y nos mantenemos firmes en la esperanza de que Dios está con nosotros, siempre. Número 14. Unidad y transformación. Cuando la oración moldea nuestro corazón y fortalece nuestros lazos. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia a las personas, nos transforma desde adentro, nos une con Dios y con los demás, nos moldea a la imagen de Cristo y nos lleva a vivir con menos miedo y más confianza. En Juan 17:20, Jesús hace una oración impresionante: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, para que todos sean uno». Jesús estaba orando por nosotros, por la unidad de su pueblo. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? La oración nos conecta, nos fortalece, nos une en un mismo propósito. Cuando oramos, Dios no solo responde a nuestras peticiones, también trabaja en nuestro corazón. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso significa que la oración es un proceso de cambio continuo. No es solo para pedir cosas, es para ser renovados, para ser hechos más parecidos a Cristo. El amor es el centro de la oración. No podemos orar verdaderamente sin amor. Cuando Jesús oró por nosotros, lo hizo con amor. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, nuestro amor por los demás también crece. Dejamos de ver a las personas como enemigos, como competencia, y comenzamos a verlas como hermanos y hermanas en la fe. Orar nos transforma porque nos acerca a Dios. Y cuanto más cerca estamos de Dios, más reflejamos su carácter. Nos volvemos más pacientes, más compasivos, más fuertes ante la adversidad. El miedo empieza a desaparecer porque entendemos que no estamos solos, que Dios nos sostiene y que nos ha dado una comunidad para caminar juntos. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones. ¿Cuántas veces hemos orado por una situación difícil y aunque el problema no desapareció de inmediato, sentimos paz? Eso es porque la oración no es solo una herramienta para resolver cosas externas, es un canal que Dios usa para transformarnos internamente. Y esta transformación no es solo individual, también es colectiva. Cuando una persona cambia, afecta a su entorno. Cuando una familia ora unida, su hogar se llena de paz. Cuando una iglesia ora junta, el amor y la fe crecen. La unidad en oración no es solo algo simbólico, es un reflejo del diseño de Dios para su pueblo. Es importante extender nuestra oración más allá de nosotros mismos. A veces nos enfocamos tanto en nuestras propias necesidades que olvidamos orar por los demás. Pero la verdadera oración nos lleva a pensar en la comunidad, en la iglesia, en aquellos que aún no conocen a Cristo. Orar por otros nos libera del miedo al egoísmo, nos hace más generosos, nos recuerda que formamos parte de un cuerpo más grande. Cuando pasamos tiempo en oración, nuestra visión cambia. Dejamos de ver los problemas desde nuestra perspectiva limitada y comenzamos a verlos desde la perspectiva de Dios. Nos damos cuenta de que no estamos en control, pero sí estamos en sus manos. La oración también nos ayuda a alejarnos del individualismo. Nos enseña a depender no solo de Dios, sino también de la comunidad que Él ha puesto en nuestras vidas. Nos muestra que no necesitamos cargar todo solos, que hay personas orando por nosotros, apoyándonos, creyendo con nosotros. La oración tiene el poder de reconciliar. A veces
Hay conflictos entre hermanos en la fe, diferencias que parecen irreconciliables, pero cuando oramos unos por otros, cuando pedimos a Dios que sane los corazones y nos ayude a amarnos, las barreras se derriban. Jesús oró para que fuéramos uno, y si queremos parecernos más a Él, debemos aprender a orar de la misma manera. Un ejercicio poderoso es hacer una oración de reflejo. Después de orar, tomar un momento para preguntarle a Dios: Señor, ¿en qué área de mi vida quieres seguir transformándome? Luego, anotar las impresiones o los cambios que sentimos en nuestro interior. Porque cada vez que oramos, Dios nos está moldeando, nos está acercando más a su propósito y nos está enseñando a vivir en unidad. La oración nos une, nos fortalece, nos transforma. No es solo una práctica religiosa, es una conversación viva con el Creador. Es un puente que nos acerca a Dios y a los demás. Es el lugar donde el miedo se disuelve y la fe crece. Es el espacio donde los corazones se sanan, donde las relaciones se restauran y donde la presencia de Dios se hace real. Hoy el llamado es claro: orar más allá de nosotros mismos, orar para ser transformados, orar para reflejar más a Cristo, orar para ser uno en Él. Porque cuando oramos juntos, cuando dejamos que Dios nos moldee, el amor vence el miedo y su gloria se manifiesta en nuestras vidas. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.